Entrando en el tema que nos ocupa, y siendo este un culto de Santa Cena, siempre hay algo que el Señor me muestra dentro de todo este precioso plan redentor, este hermoso, maravilloso e incomprensible, inclusive, plan redentor que Dios tuvo. Y una de las cosas que inclusive yo lo había repetido, pero no con tanta conciencia, es que Dios entregó a su Hijo para pagar el precio del pecado del mundo. Eso es lo que nos tiene unidos aquí como congregación, ¿sí? El haber sido rescatados por Dios, abriéndonos la puerta del cielo que se había cerrado por causa de nuestro pecado, ¿sí? Y la Biblia dice así, y la ley así lo manifiesta, y no me refiero solo a la ley mosaica, a la ley de Moisés, sino a la ley de la vida, porque hay leyes universales, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué dice la Biblia respecto del pecado? Dice que la paga del pecado es muerte, ¿sí? Punto. Alguien tenía que morir por el pecado. Lo correcto, lo justo, lo pertinente era que el pecador muera por su pecado, ¿no es cierto? Porque la paga del pecado es muerte. Pero Jesucristo no solo que murió en la cruz del Calvario, sino que resucitó al tercer día. ¿Sí? Entonces esto viene siendo un adicional, un extra, un plus, ¿sí? Al plan redentor. Porque si Jesucristo, la Biblia dice que Él se hizo pecado por nosotros, es decir, Él llevó el pecado de todo el mundo, Él pagó el precio que nos correspondía a todos nosotros, sí, con eso era suficiente, pero no, Él siempre da un plus, Él resucitó al tercer día. Y así nosotros podemos ver esta característica de Jesucristo, la podemos ver repetida en muchos aspectos, por no decirlo todos, no los pude revisar todos, pero en muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, el primer milagro que hace Jesucristo. No voy a hablar de esto, por supuesto, tenía una trascendencia el vino dentro del ritual de los judíos, en sus reuniones sociales y mucho más en un matrimonio, tenía trascendencia el vino, ¿sí? Era parte de su cultura el brindar el vino, y digo mucho más en un evento como un matrimonio. ¿Y qué es lo que normalmente se hacía? ¿Sí? Se brindaba el mejor vino, el más exquisito, el más cotizado, por llamarlo de algún modo, al inicio de la celebración de una boda. ¿Qué pasó con el primer milagro que hace Jesucristo? ¿Sí? Que fue la transformación del agua en vino. Que cuando se acaba el vino en casa y la boda continuaba, la fiesta, la celebración seguía, le dicen a María, a la madre terrenal de Jesucristo, le dice: se acabó el vino. Hijo, ¿y ahora qué hacemos? Y todo esto tiene una simbología espiritual que digo, no la voy a compartir hoy, ¿sí? Y María va a donde Jesús y le dice: se acabó el vino. Y Jesús le responde a María y le dice: ¿y tú qué tienes conmigo, mujer? Dicho de otro modo, ¿por qué te metes en mi plan redentor, en lo que yo vine a hacer al mundo? ¿No es cierto? Y no es que era un majadero, no es que era un malcriado, ¿no? Porque tanto María como Jesús sabían plenamente cuál era la misión que cada uno cumplía en la vida. Y Jesús, viendo esto, dice: llenen las tinajas de agua, llenan las tinajas de agua y convierte el agua en vino, pero no en un vino similar al primero, que supuestamente era el mejor que se brindaba, sino que convierte en un vino mucho mejor. Y la reacción de los invitados fue esta, ¿sí? Dice: pero hombre, ¿por qué has guardado el mejor vino para el final? Es decir, que Jesús no solo transformó el agua en vino, sino que la transformó en un mejor vino. Entonces ahí vemos un plus de parte de Dios, ¿no es cierto? Se me ocurre, no sé, la multiplicación de los panes y los peces. Habían ido, que sucedió por 2 ocasiones, habían ido a un lugar desierto en donde ya les cogió la hora un poco tarde en el día, y los discípulos hacen lo humanamente o sugieren lo humanamente y dice: Señor, ya es tarde, las aldeas más cercanas están bastante distantes, así que sería pertinente que tú mandes a la gente a que se regrese para que coma algo, están cansados, están hambrientos. Y Jesús les dice: no, tranquilos, ¿sí? Que se recuesten ahí, que descansen. Eso ya era una gran obra. Y dice: no, vamos a
a darles nosotros de comer, ustedes denles de comer. Y multiplica el pan y los peces que aquel muchachito había tenido en el primero de los milagros de este tipo. Había tenido unos pocos panes, unos pocos peces y multiplicó. Con darles de comer era suficiente. Pero la Biblia no dice que solo comieron, sino que se saciaron, ¿sí? Entonces, ¿sí se da cuenta la actitud que tiene Jesucristo? Que Él no hace solo lo suficiente, sino siempre algo más. No solo murió por los pecados, sino que resucitó para estar con nosotros hasta el último día, como dice, ¿sí? No solo que transformó el agua en vino, sino que ese vino fue el mejor. No solo que les dio de comer, sino que les sació. ¿Por qué le comento todo esto? Bueno, le comento todo esto porque... otra cosa que me olvidaba, otro ejemplo que me olvidaba, es que, por ejemplo, muchos enfermos y endemoniados que se acercaron a Jesucristo buscando una solución para sus vidas, sabiendo el tormento que esto implicaba, Jesucristo no solo les dijo, sé sano, sino que les dijo, tu fe te ha salvado. Es decir, les daba sanidad física, les daba liberación física, pero también les daba el camino a seguir, ¿sí? Es decir, ya te acercaste a mí, ya, no solo que seas sanado, sino ahora, sígueme. Entonces siempre digo, Jesucristo tuvo ese adicional, ¿sí? Como llaman hoy en día, ese plus, ¿sí? Siempre algo más de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros imaginamos. La Biblia dice allá en Efesios 3:20, ¿sí? Dice que Dios es capaz de darnos más de lo que nosotros pensamos o imaginamos. Y eso está demostrado en los evangelios, que siempre Jesús hizo más de lo que nosotros necesitamos, creemos o pensamos. ¿Por qué le digo todo esto? Porque con esto quiero llevarle, por favor, que me acompañe al Evangelio según San Mateo, capítulo 5, y vamos a hacer la lectura de la palabra de Dios. Mateo capítulo 5, Evangelio de Mateo, capítulo 5, y vamos a hacer la lectura de la palabra de Dios del versículo 38 al versículo 42. Mateo capítulo 5, versículos del 38 al 42. Hago yo la lectura como siempre y le pido por favor que usted me siga con la debida atención y con la reverencia que amerita la palabra de Dios. Mateo capítulo 5, versículos 38 al 42. ¿Tenemos todos amén? Hago yo la lectura, me sigue por favor con atención y con reverencia a la palabra de Dios. Y dice así: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale; al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Sabe que estas recomendaciones que para nosotros son mandamientos, o los mandamientos también para nosotros son recomendaciones, que podemos o no cumplirlas? A eso me refiero. Lo ideal es cumplir, ¿sí? Pero también podemos no hacerlo, en cuyo caso la vida se nos complica. Estas enseñanzas que Jesucristo da muestran exactamente el estilo y conducta de vida que Él tuvo y que Él manifestó para poder respaldar estas palabras con la autoridad de sus hechos, ¿sí? Es decir, no hay palabra de autoridad si no está respaldada en los hechos. Es por eso que, por ejemplo, hoy en día yo veo, ayer veíamos con mi esposa el comportamiento de un niño, de una niña, malcriadísima la niña, ¿no? Estaba comiendo al lado de nosotros, estábamos los dositos ahí románticamente con mi esposa, y la niña malcriada llamaba la atención, interrumpía las miradas fijas que yo tenía en la belleza de mi esposa. Me veía interrumpido porque la niña súper malcriada, ¿no? Y los papás no hacían nada. Le decían, vas a ver, por favor, ya, ¿no? En una de esas la mamá le dice, la niña quería coger un platito
que estaba con canguil, chifles, tostado. Pastor se fue a los ceviches. Es el acompañado perfecto. Y quería coger. Y la mamá le decía, no cojas. Pero no es que le decía con un contundente no, ¿sí? No. Y la niña insistía y chillaba y le dejaron. Y pasó lo que iba a pasar. Que cogió el plato, salió y regó y botó. Y le dices, mamá te advirtió. Qué ganas de yo cogerle a la mamá. Y decirle, señora, tenga la bondad de educar a sus hijos, ¿no? Entonces, comentábamos con mi esposa de esta situación y decíamos, ¿por qué es que hoy en día prima esa desidia, ese poco interés, esa falta de firmeza, ¿sí? Y una de las respuestas que dábamos con mi esposa es que ahora ya no se exige mucho porque no hay calidad moral para hacerlo. ¿Sí? Ahora ya no se exige. ¿Cómo un padre puede decir a sus hijos, por ejemplo, sí, me vienes temprano y ay, que Dios te guarde de que vengas oliendo a licor o a tabaco? No lo puede decir. ¿Por qué? Porque no hay autoridad moral, porque no hay respaldo. ¿Cómo una madre puede decir a las hijas, sí, no pierdas tiempo clavada en esos aparatos, metiéndote en la vida ajena a través de las redes sociales? No le puede decir, porque no hay calidad moral. Y así muchas cosas. Yo estoy dando ejemplos de los más simples, ¿sí? Pero hay muchas cosas en las que no hay calidad moral, ¿sí? Y por eso es que uno no tiene la posibilidad. Uno mismo ha cerrado la posibilidad de instruir, de disciplinar, de exigir, de guiar por tal o cual camino, porque sería un camino teórico que uno no lo ha practicado. Pero Jesucristo no. Él dice que Jesús, hablándoles en el Sermón del Monte que se conoce, que está 5, 6 y 7 de Mateo, les dice, oísteis que fue dicho, ¿sí? Ojo por ojo, diente por diente. Esto dice la ley. Esa ley que es conocida como la ley del talión, era una ley que en definitiva lo que procuraba es retribuir de la misma manera al infractor de acuerdo al crimen cometido o al ilícito cometido. Esa era la ley del talión. Entonces, si alguien mataba, eres digno de muerte. Si alguien hacía esto, tiene que pasarte lo mismo. Si tú robabas una cosa, tenías que devolver eso y 4 veces más. Es decir, era una especie de venganza justificada, ¿sí? De venganza legitimada, llamémosle. Esa era la ley del talión. Y Jesucristo hoy quiere hablar de eso, con ellos y con nosotros. Y para hablar de eso dice, yo tengo la autoridad moral para hacerlo, porque yo pude haber muerto por tu pecado, pero morí y resucité. Yo pude haber transformado el agua en vino, pero lo hice el mejor vino. Yo pude solo haberte sanado las enfermedades, pero te di la posibilidad de que me sigas, inclusive después de ser sano. Yo pude haberte dado de comer, pero te sacié. Es decir, yo, Jesucristo, siempre di más de lo debido. Siempre hubo un adicional. Yo no me quedé con lo necesario, con lo suficiente, sino siempre di algo extra. ¿Y qué nos pide aquí? Bueno, yo quiero un poquito explicarle también para evitar. A veces uno dice, pero pastor, ¿por qué va a predicar de eso? O sea que si me dan en la mejilla derecha, yo tengo que poner la izquierda. Y me dan en la izquierda, y me dan en la derecha. ¿Sí? No. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es tener discernimiento, ¿sí? Lo que está diciendo con estas enseñanzas, con esta instrucción, es que, y vamos por partes para llegar al aspecto medular, lo que está diciendo es, primero, que si efectivamente alguien, por alguna situación, de manera deliberada o de manera inconsciente, llega a golpear algún aspecto de nuestra vida. Ya le digo, a veces que somos golpeados de manera inconsciente, hay veces que sí es de manera deliberada. Dice, si te da en una mejilla, vuélvete y da la otra. Está diciendo, dale otra oportunidad. Eso es lo que está diciendo. No está diciendo que tenemos que ser unos tontos, no está diciendo que tenemos que ser los que todo mundo se aprovecha, no. Dice, ve, te golpeó, perfecto. Dale otra oportunidad. ¿Y por qué me atrevo a decir esto? Que hay que darle otra oportunidad. Porque si después de la primera viene una segunda, sí,
que no llegue a la tercera, porque después de la tercera viene la cuarta, la quinta, la sexta. ¿No es cierto? Y resulta que si Dios está poniendo el ejemplo de dar el un cachete o la una mejilla, gracias a Dios tenemos solo 2 mejillas. Porque si no nos vivirían dando. ¿Sí? Entonces, habla de no negarnos, ¿sí?, a dar otra oportunidad, porque pronto puede ser, o por un lado digo de manera inconsciente puede haber sido una equivocación, o por otro lado a lo mejor sí fue de manera deliberada, pero a lo mejor si le doy una segunda oportunidad, esa segunda oportunidad puede ser aprovechada porque la primera sí, le invitó a que cambie, a que analice, a que sea redarguida esa persona y por lo tanto tenga la posibilidad de enmendar. Pero si después de esa, la Biblia dice también, allá en Tito, en el libro de Tito, dice, si una persona es reprendida una y otra vez no cambia, deséchale. Amén. Entonces cuando nos dice que demos la una mejilla respecto, o que demos la otra mejilla, está hablando de brindar otra oportunidad. Cuando dice que si alguien te pone a pleito y te quiere quitar la túnica, dale también la capa, no está diciendo que uno tiene que quedar desnudo, no está diciendo que uno tiene que dejarse aprovechar, de ningún modo está diciendo, no, pues si es que me están haciendo problema y con ese problema quieren quitarme todo lo que tengo, hasta mi dignidad. Yo como soy cristianito tengo que dejar. Nunca, nunca. ¿De dónde acá se le ocurre ni a Jesucristo ni a nosotros que pudiera hacer algo así? Lo que está diciendo es, si vas a tener algún conflicto y un problema con una persona y por eso tienes que ceder para solucionar, para finiquitar, para acabar con el problema, entonces dice, ve, no te niegues, cede. Te están y pone el ejemplo, dice, te están quitando la túnica, ve, dale la capa, pero solucionado el problema, punto. A eso se refiere, ¿sí? Entonces no dice, si alguien te pone en pleito y te pide la túnica, ¿sí?, y luego te pide la capa, y luego te pide la ropa, y luego se lleva el closet, y no está diciendo eso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Esto es para que nosotros tengamos una actitud de dar un plus, al igual que Jesucristo, respecto de lo común, respecto de lo que cualquier otra persona hiciera. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, una persona que no es cristiana cuando le fallan? Dice, nunca más quiero saber de ti, ¿sí? Hasta aquí llegaste, que te perdone Dios porque yo no. Eso dice lo común, ¿sí? Nosotros dice, no, ve, nos fallaron, le vamos a dar la otra mejilla. 2 oportunidades, ¿sí? Dice, si es que estamos en pleito, ¿qué haría cualquier persona no cristiana? No, si estamos en pleito, yo te devuelvo lo mismo más una cuarta, porque me buscas y me encuentras, vas a ver, ¿no? Solo inténtalo. No, los cristianos decimos, no, si estamos en pleito, ¿sabes qué? Yo voy a ceder al punto hasta donde yo pueda ceder con el único propósito de solucionar la situación. Yo recuerdo, este es un ejemplo simplón que me viene ahora a la mente. Yo recuerdo que había una persona que me hacía el recorrido de mis hijos cuando estaban en la escuela, o sea, son muchos años, ¿no? Y yo tenía que pagar ese recorrido, y yo no tenía carro en aquel entonces, no tuve carro por mucho tiempo en mi vida, y yo pagaba ese recorrido por decirle el 10 de cada mes. No recuerdo la fecha, ni tiene trascendencia tampoco, ¿no? Entonces, por alguna situación yo tuve dinero un poco antes y le di a la persona, ¿sí? Por decirle, le di el 6 del mes. Le digo, aprovecho para darle. Por ahí del 14, esta persona me dice, vea pastor, porque sabía que yo era pastor, dice, ¿qué será del recorrido de los chicos? Le digo, yo le di, y le di de manera anticipada. Yo sé que me correspondía dar el 10 de cada mes, pero como tuve antes, gracias a Dios, ya le di. Y claro, no es que me daba recibo, ni mucho menos. Dice, no me dio, pastor. Tranquilo. ¿Para qué voy a entrar en pleito? Le dije, mañana le doy. Y yo tengo conciencia plena, ¿sí?, de que pagué 2 veces ese mes. ¿Porque soy tonto? No, porque quise solucionar el problema. Ya. Tomó mi túnica, quiso la capa, tenga la capa, pero vea, no me hago problema, ¿no es cierto? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Eso supera la ley del talión, que como le digo, la ley del talión lo que hacía o lo que pretendía hacer es exigir un castigo
que vaya directamente relacionado con el cometimiento de un ilícito, ¿sí? Y Jesucristo le dice, pero yo les digo, ¿sí? Así que aquí le voy a decir yo cuál es el nombre de esta prédica. Yo me permití poner el nombre de esta prédica, la vida común y la vida cristiana. Porque una cosa es el común, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, la ley del talión coincide mucho con nuestro instinto. La ley del talión coincide mucho con nuestro instinto, ¿sí? Entonces, yo voy manejando, ¿sí? Y una persona me cierra, o estoy yo estacionado aquí frente a un semáforo esperando curvar hacia el lado izquierdo, y viene un pícaro bandido o una pícara, porque también hay pícaras, muchas, ¿no es cierto? Sí, viene desde atrás y en vez de hacer cola en la fila que es para curvar, viene y ¡pum!, se pone adelante. ¿Qué me dice a mí mi ley del talión? Ojo por ojo, diente por diente. Ajá, te estás aprovechando, ¿no? Vas a ver cómo allá te hago pegar el veredazo. ¿Sí? Eso dice la ley del talión. Pero Jesús me dice, pero yo les digo, es decir, el pero anula lo anterior. Cuando hay esta palabrita, pero, en medio de un texto y de un contexto, anula lo anterior, ¿sí? Dice, pero yo les digo, ustedes no van a tener una vida común, ustedes van a tener una vida cristiana. Es decir, ustedes van a dar un poco más de lo que el común denominador de la gente da. Ahora permítame explicarle esta parte que dice la palabra de Dios. Dice, si es que te piden que cargues una milla, llévala 2. El contexto de estas palabritas que menciona Jesús aquí está directamente relacionado con una ley romana que se dictó en aquella época, ¿sí? Mediante la cual los militares, los soldados romanos, podían exigir y obligar a cualquier ciudadano, ¿sí?, sea romano, sea extranjero, pero que vivía dentro de la jurisdicción del Imperio Romano, o sea, dicho de otro modo, del mundo conocido de entonces, o de casi todo el mundo conocido de entonces, esta ley obligaba a los ciudadanos a que cuando un soldado romano decía a un ciudadano, esté haciendo lo que esté haciendo, le decía, quiero que me ayudes a cargar mi armamento o tal cosa que implica parte de mi función de soldado por una milla. El ciudadano inmediatamente tenía que dejar lo que estaba haciendo, sujetarse y decir, sí, ponga y llevo. Una milla, 1 kilómetro 600 metros. Era una ley romana. Y usted me dirá, ¿es injusto? Por supuesto que es injusto. Yo estoy ocupado en mis cosas, estoy haciendo mis cosas, y viene el soldado romano. A mí no me pagan por cargar el armamento, a él sí le pagan por cargar el armamento. Y que él venga y que me diga, deja de hacer lo que estás haciendo, coge mis armas y dame cargando una milla. Era injusto, era por demás injusto, era terrible, ¿sí? Era ilógica, era totalmente ilógica esta disposición. ¿Era humillante? Por supuesto que era humillante. ¡Qué atrevimiento de que un soldado, sirviéndose de su investidura y respaldado por una ley por demás injusta, tenga que obligarme a mí a cargar una milla, y que además de cargar una milla, Jesús me diga, si alguien te pide que cargues una milla, lleva 2. Señor, ¿no te parece injusto lo primero y encima de eso agravas la injusticia pidiendo que yo lleve 2? Ese es el plus de nuestras vidas. Ese es el plus de nuestras vidas. Por eso es que hay esta diferencia entre la vida común y la vida cristiana. La vida común nos lleva a hacer lo necesario, lo suficiente y a veces hasta lo mínimamente exacto. La vida cristiana no nos obliga, pero nos sugiere a que nosotros demos mucho más de lo que el común denominador puede dar, ¿sí? ¿Por qué apareció esta ley? Vea, esta ley era para hacer prevalecer la autoridad, para mantener amedrentadas
a la ciudadanía, al pueblo, ¿sí? Para tenerles sujetos y en dependencia, para exigirles bajo temor del imperio, ¿sí? Era un abuso, era una situación espantosa. Y Jesús se toma de esa realidad, de ese momento, de la realidad de ese momento, se toma para decir, si es que algún momento nos toca cumplir esa ley, no solo que la cumplas, sino cúmplele doblemente, con ese exceso, con esa extra. Así que hablar de la milla extra en nuestras vidas implica que nosotros debemos ser muy esforzados y muy valientes en todos los aspectos de nuestra vida. Porque usted y yo no tenemos una vida común. Ahora, ¿qué ganamos al hacer esto que parece tan injusto o que suena tan injusto, que parece tan humillante, que nos oprime, que podemos pensar inclusive que pueden aprovecharse de la circunstancia? Bueno, antes ya nos explicó, ¿no es cierto? Dice, les fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo, vea, tratemos de hacer las cosas correctamente, demos un poquito más. ¿Qué ganamos con esto para ir concluyendo, para ir terminando? Bueno, si nosotros hacemos lo exacto, si nosotros hacemos únicamente lo necesario, si nos manejamos siempre por el parámetro menor al intermedio, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre el cristiano y el no cristiano? ¿Cuál es la diferencia? Si hay gente que se comporta igual que nosotros. Así que cuando Dios nos pide que caminemos la milla extra, es porque Dios quiere que nosotros marquemos la diferencia. Porque si en el trabajo, por ejemplo, ¿sí? Nos piden, a veces tenemos un jefe injusto, a veces tenemos un ambiente de trabajo feo, ¿sí? Y nos piden que rindamos a tal cosa, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que cumplir eso y mucho más. Porque si hacemos lo mismo, ¿sabe qué va a pasar? Que vamos a tener la misma paga. Pero es que el otro trabaja lo mismo, sí. Pero el otro no le está mirando a Dios, ni está haciendo las cosas como para con Dios. Porque la Biblia nos exhorta y nos pide ya en Colosenses, ¿sí? Que todo lo que hagamos lo hagamos como para el Señor, porque de Él vendrá nuestra retribución. Entonces no le estoy diciendo que el día de mañana la gente va a ver que nosotros nos quedamos 1 hora más, 2 horas más trabajando, o que llevamos trabajo a la casa, y que la gente y el jefe y la institución se va a enterar y nos van a dar un diploma y nos van a dar un bono. No estoy diciendo eso, estoy diciendo que Dios tendrá una mejor retribución en nuestras vidas, en todos los aspectos, porque Dios es el que mira que nosotros estamos haciendo más de lo debido. ¿Qué más ganamos con esto? Bueno, ganamos mucho, por injusto, por ilógico que esto parezca. Ganamos tanto que, por ejemplo, vamos a dejar de ser término medio. El término medio tiene una descripción a través de otra palabra que termina siendo un poquito peyorativo, es decir, mediocre. Y nosotros no somos mediocres, nosotros somos hijos de Dios. Y lo vamos a demostrar. ¿Cómo? Con la milla extra. ¿Sí? Aparte de eso, si nuestro comportamiento, nuestra actitud, nuestra misericordia, nuestra tolerancia, nuestra generosidad, en fin, todo lo que implica el desarrollo y desenvolvimiento cotidiano de la vida, y nosotros nos esforzamos con una milla más, ¿sabe qué vamos a hacer con nuestros hijos? Que yo digo, yo que tengo hoy hijos ya grandes y que tengo unos preciosos nietos, yo voy a dejar la vara bien alta, como se dice hoy, ¿no? Porque si yo dejo la vara baja, yo no puedo aspirar que mis hijos sean gran cosa, que mis nietos sean gran cosa. Pueden decir, no, si mi abuelo con las justas respiraba para no morir. Pero si yo, ¿sí? Como padre, aún como hermano, como miembro de una sociedad, en el vecindario, si en el vecindario, en el conjunto, la gente se pelea por esto, yo digo, ¿sabe qué? Hagamos una cosa, mejor no nos peleemos, hagamos con paz. Y si lo que hay que hacer es hacer el jardín, ya, yo voy a hacer el jardín, tranquilo, no se preocupe. Entonces, ¿qué estoy dejando? Estoy dejando una vara muy alta para que mis generaciones
¿sí? No aspiren a nada menos que esa vara bien alta. ¿Aló? Sí. Por eso es que Dios nos pide una milla extra de misericordia. Pero papi, pero mami, ¿cómo es posible? Ustedes se dejan. No, no me dejo. Este es el comportamiento cristiano que corresponde. No lo hago porque los otros lo merecen, lo hago para que el nombre de Dios sea glorificado. ¿Sí? Y aparte de dejar la vara alta, de dejar de ser mediocres, de recibir una recompensa de parte de Dios, quizás lo más importante es que con la milla extra Dios se glorifica. Y no quizás, definitivamente es así, que con la milla extra Dios queda glorificado. Y nosotros hemos sido llamados a glorificar el nombre de Dios. Todo lo que tengamos que hacer para que el nombre de nuestro Dios quede glorificado, eso lo vamos a hacer. Porque adicionalmente, y con esto concluyo, adicionalmente, cuando nos toca caminar una milla extra, si la primera era injusta, la segunda que nos pide Dios es más terrible. Simplemente Dios nos está diciendo, yo estoy forjando verdaderos hijos e hijas mías. Usted y yo no sabemos de lo que somos capaces de resistir o de dar hasta cuando decidimos caminar la milla extra. Y que toda gloria, honra sea para nuestro Dios. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: Amén. Toda lengua te confesará